Hola mi gente, el día de hoy les traigo un video de pruebas de rendimiento de Resident Evil Requiem en mi RTX 2060 Super, RTX 3060 Ti y RTX 4060 Ti. Lo hago de esta manera ya que la encuesta que subí para ver qué tarjeta seguía fue un empate entre las tres. Así que pues vamos a aprovechar y las hago las tres de una vez. Esto la vamos a estar poniendo a la par con un Ryzen 5 5600, 32 GB de DDR4 a 3600 MHz, corriendo a través de un NVMe MP33 Pro de Team Group en Windows 11 25H2. Comenzamos con la 2060 Super y de fondo pueden ver el ajuste, que es el ajuste al máximo. Algo que pueden notar es que básicamente nos sobrepasamos de los 8 GB con el ajuste al máximo y utilizando lo que es DLSS nativo o mejor conocido como DLAA. Tenemos un promedio de 50 y tantos cuadros, lo cual para comenzar no está nada mal, pero no son los preciados 60 o más cuadros a los que normalmente estamos acostumbrados cuando estamos jugando en computadora. Activando DLSS en modo calidad, podemos obtener o al menos pisar los preciados 60 cuadros, pero podemos notar que a veces de una escena a otra baja de 60, pero se queda más o menos en ese rango, y esto es porque realmente no estamos disminuyendo el uso de VRAM. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el rendimiento? Les presento mi ajuste óptimo para tarjetas de 8 GB o básicamente un ajuste óptimo que es un entremedio entre buena calidad y buen rendimiento. Anteriormente había mostrado el de benchmarking y a pesar de que es muy bueno para sacar mucho rendimiento, siento que se perdía un poco de calidad. Pero con mi ajuste podemos ver que obtenemos muy buen rendimiento con el simple hecho de utilizar DLSS calidad y estamos por los sobre 90 cuadros. También, si así lo quieren, ya que disminuimos lo que es el uso de VRAM, pueden activar Frame Generation, ya que se puede activar el de AMD en combinación con esta tarjeta en el juego y obtener un rendimiento o un poco más de fluidez. Otra cosa que nos permite este ajuste hacer es activar Ray Tracing o trazado de rayos en modo alto. Como podemos ver, estamos en ese promedio o pisando lo que son los 60 cuadros, lo cual no está nada mal para esta tarjeta, ya que normalmente recomendaría en este juego RT normal o Ray Tracing normal, pero sí se puede correr con RT alto y es un gran logro. La siguiente tarjeta es la RTX 3060 Ti y sufre del mismo mal que la 2060 Super por esos 8 GB de VRAM, ya que a pesar de que estamos obteniendo un rendimiento decente tanto en DLAA como en DLSS calidad, siento que pues podemos sacar mucho más rendimiento en esta tarjeta en 1440p del que estamos mostrando en pantalla. Aplicando el mismo ajuste óptimo que mostré anteriormente con la 2060 Super, podemos notar que solo utilizando DLSS calidad estamos por los sobre 90 cuadros y de igual forma nos permite utilizar Frame Generation, ya que disminuimos el uso de VRAM para obtener aún más rendimiento entre comillas o fluidez si así lo desean. Con el modo indicado de DLSS hasta es muy posible correr Ray Tracing en alto y hasta Path Tracing, el cual nos provee un poquito más de 30 cuadros en lo que es Path Tracing, y con DLSS equilibrado en Ray Tracing obtenemos 60 cuadros, lo cual honestamente no está nada mal para esta tarjeta de 8 GB. Por último tenemos la 4060 Ti de 16 GB y de fondo está el ajuste. Para el juego, como pueden notar, no hay problema con la utilización de VRAM, ya que pues tenemos VRAM de más. Utilizando DLAA podemos ver que estamos en o por encima de los 60 cuadros sin ningún inconveniente o tener que hacer ningún tipo de ajuste.
Moviéndonos a DLSS calidad con todo al máximo, podemos disfrutar de más de 90 cuadros sin sacrificar un solo ajuste. Y esto realmente pues ayuda muchísimo y pues se siente muy bien. Ya que estamos utilizando una serie 4000, tiene acceso al Frame Generation de Nvidia como tal. Como podemos ver, estamos disfrutando de sobre 120 cuadros entre fotogramas y cuadros reales, lo cual si están buscando esa fluidez o ese entre comillas rendimiento extra, esto es una opción que pueden habilitar y bueno, corre bastante bien. Si desean correr Ray Tracing en alto sin sacrificar ningún ajuste, la mejor opción es utilizar DLSS en modo equilibrado, ya que nos da por sobre 60, a veces sobrepasando los 70 cuadros en lo que es este ejemplo, lo cual no está nada mal. Y a lo que es 1440p DLSS equilibrado no se ve tan mal en lo que es calidad versus rendimiento. Si desean correr Path Tracing, la única opción sería utilizar el ajuste óptimo que mostré al principio con la 2060 Super en combinación con DLSS rendimiento. Ya es que nos da el rendimiento más decente que podemos obtener en 1440p. Como yo estoy grabando con OBS, hay un poco de reducción en cuadros, pero sin grabar está pisando mayormente los 60 cuadros. Y pues la verdad es jugable, por decirlo así. Si les gustó el video, por favor déjenme like, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna duda sobre el video o si tienen alguna sugerencia que les gustaría ver de estas pruebas, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.